Porque en el fondo, lo que está en discusión tras este término reino visto en ese sentido un poco amplio, es que la relación entre lo temporal y lo trascendente, que es, diríamos, la novedad de la revelación al pueblo de la primera alianza, son fundamentales. Y claro, en Cristo eso alcanza plenitud. Y entonces, ateniéndonos a la comprensión de los padres de la Iglesia, se tiene, diríamos, nos dice el Papa Benedicto, el cardenal Ratzinger, porque él firma el texto no de Jesús de Nazaret no como un documento magisterial, sino como una obra teológica, es decir, no es el magisterio, pero sí es una opinión, diríamos, que no es una simple opinión más, sino es de uno de los teólogos más brillantes y más doctos en historia de la Iglesia, que nosotros tenemos la suerte de ser contemporáneos y además él es testigo de un largo periodo de mucha confusión que se ha vivido en las últimas décadas a partir de la irrupción de las ideologías consecuencia del secularismo que se inicia de manera más evidente en la llamada Reforma Luterana y que luego de la Revolución Francesa se han extendido, entre comillas, como dogmas ateos. Y entonces el Papa hace referencia, les decía, en relación al contenido del reino, siguiendo a los padres de la Iglesia, y hace referencia a tres comprensiones del reino, de Orígenes, y que en resumen podríamos significar de la siguiente manera. Una primera comprensión del reino es que el reino es Jesucristo. Es decir, el anuncio del reino, el reino está cerca, es Jesucristo, porque Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Entonces el reino de Dios está cerca porque Dios se ha hecho hombre, ha nacido de María Virgen, como hemos visto en el tiempo de Navidad, como dice San Juan, ha acampado entre nosotros, está entre nosotros, es el Emmanuel. Y la persona de Jesucristo es el reino. El reino de Dios está cerca, significa Jesucristo está cerca de nosotros, y Jesucristo de junto al Padre envía el Espíritu Santo, y las tres personas divinas son una. En síntesis, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en Cristo están cerca de nosotros. Dios no es lejano, Dios no se desentiende de las realidades de las criaturas humanas, ni de las realidades de cada persona en singular, ni de los pueblos, ni de la historia humana que en Cristo y en la revelación manifestada en plenitud en Jesucristo es historia de salvación. Es decir, no hay nada ajeno en lo que corresponde a la realidad de las personas humanas en las que Dios, Jesucristo, intervenga. Es decir, no hay ámbito de la vida personal, familiar, comunitaria, social. No hay nada en la historia que sea ajeno, distante o donde el Señor no intervenga de alguna manera misteriosa y cercana. Y entonces esa sería una primera comprensión del reino. Y una segunda es vinculada a la anterior, pero que puede tener un sesgo, diríamos, más intimista, menos histórico y no referido al conjunto de las criaturas humanas, sino a cada persona en particular, y puede ser también distorsionado diciendo a algunos. Es decir, el reino está en nosotros, no solo entre nosotros, sino en nosotros. Y entonces eso podría parecer como contradictorio en relación a esta presencia, diríamos, cósmica,
a esta presencia histórica en el devenir de las criaturas humanas y que en la obra realizada en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo, el Padre nos ofrece una nueva creación. A partir de su encarnación y de manera más plena y manifiesta en su Pascua. Es decir, estamos ante una nueva realidad. Y esta realidad acontece en las criaturas humanas, pero también entre las criaturas humanas. Puede haber estas lecturas como dicotómicas en estas dos perspectivas o complementarias, entendiendo que no son dos, sino que son en realidad una sola, con dos dimensiones y que de alguna manera se tienen en cuenta en esta perspectiva que nos propone el Papa. Y la tercera es el vínculo del reinado de Dios y la realidad nueva que aparece en Cristo Jesús, que es la iglesia. Es decir, ese reino se anuncia, se testifica, se pone de manifiesto, no como una sumatoria de individuos que actúan dispersos, sino como el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, el Cristo total, que tiene que anunciar esa realidad al conjunto de la humanidad. Entonces, tenemos una intensa vinculación profunda, con muchas dimensiones que no voy a comentar, pero que podrían ser motivo del diálogo y que nosotros podemos de alguna manera alcanzar a visualizar. Y tal vez ustedes quieran formular algún comentario sobre eso. Pero esto que les digo es muy importante. Es decir, Jesucristo, que inicia la epifanía plena del amor de Dios en su encarnación y alcanza su cénit, diríamos, en su Pascua, y que vive entre nosotros terrenalmente alrededor de 33 años, sin embargo, no tiene un anuncio que se restringe a ese periodo, sino que se extiende en el envío que él hace de sus apóstoles que participan de su misión. Como el Padre me ha enviado, yo los envío a usted. Es decir, la iglesia y la misión de la iglesia, la misión de los bautizados, participan y participamos de la misma misión de Jesucristo. A también cumplir ese mismo anuncio de Jesucristo. Y en consecuencia, la iglesia no está fragmentada, no está dividida, no es una realidad distinta. Y entonces lo que aplica al reino de Dios incumbe a todos los bautizados e incumbe a la iglesia. Y entonces, cuando se producen fracturas al interior de los enviados, se está produciendo una división del reino de Dios. Se está produciendo una división en el cuerpo de Cristo. Se está produciendo una división que trae como consecuencia y daña la fe y el anuncio a todos los que no lo conocen. Y de allí lo que mencionábamos de la oración sacerdotal. Y lo comento además recordando lo que ya mencioné, reiterándolo más precisamente, que justamente estamos en este periodo desde el 18 de este mes haciendo oración por la unidad de los cristianos. Y claro, uno podría creer que esto solamente se refiere a una unidad entre la Iglesia Católica y todas las otras denominaciones que surgen consecuencia del cisma de Lutero o del cisma o de la Iglesia Ortodoxa de Oriente, pero vemos también que al interior de la Iglesia
en el presente y en otros momentos, hay también muchas comprensiones que pueden aparecer como, diríamos, polares, hasta cierto punto enfrentadas, y solamente para mencionarlas esquemáticamente, sin querer ser exhaustivo de la realidad que todos estamos contemplando, tenemos las que, entre comillas, serían los tradicionalistas y, entre comillas, los progresistas, los liberales, los que están más preocupados, entre comillas, por transformar la realidad presente. Y entonces, definitivamente, ese tipo de comprensiones, así no se traduzcan en un cisma factual, formal, son heridas y divisiones que tienen consecuencias en el anuncio de esa buena noticia que es la persona de Jesucristo, el reino, el evangelio. Y por eso vemos que hay personas que hacen unos énfasis y unos matices y que soslayan otros. Pero esas cosas no empezaron en la Iglesia Católica, sino en realidad nos dice muy lúcidamente el Papa que esto empieza como consecuencia de la, diríamos, de la experiencia que se empieza a promover a partir del cisma luterano.